¿Les va? Soy la doctora Narváez del Centro Médico Elordi CEMIC, transmitiendo este día viernes con un tema súper interesante. Primero quiero ir agregando un montón de novedades que tenemos. Punto número 1. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube, ¿sí? Ahí están puestos los videos en el canal de YouTube, los videos anteriores. Tenemos meditación, tenemos mindfulness, tenemos yoga. Son diferentes herramientas que le estamos dando a nuestros pacientes para trabajar todo lo que es el bruxismo. Recuerden que el bruxismo es los trastornos de los músculos de la mandíbula, ¿sí? Que hacen apretar y hacen que los dientes rechinen. Dentro de lo que hoy vamos a hablar, bueno, punto número 1, el club de los recomendados. Recuerden, paciente que nos envía 3 pacientes entran en un grupo que se va a hacer sorteo. Hola Rayé, buen día. Vamos a ir saludando a algunos que se van sumando. Sí, esta semana tenemos, por ejemplo, están en carrera Jorge del Oro, Carro Martín, Hidalgo Andrea, Basia Galupe Andrea, Abel Alejandro, Nahuel Brancic, Díaz Nati, Roque Estefanía, Catalán Helen, Ponce Judith, Rosibel, Vázquez Vanessa. Esos son los que se van sumando, se van a ir sumando. Hola Ime, buen día. ¿Sí? Estamos diciendo montones de novedades porque hay gente que se va renovando y se va agregando a lo diario, ¿sí? Hoy, antes de empezar con el tema del día, que era deportes de alto impacto, de alto riesgo, ¿sí? Les quería contar, porque me preguntaron cómo eran las botas de Kangoo. Para que vean, estas son las botas, ¿sí? Son unas parecidas a roller, ¿sí? Pero la diferencia es que, si bien entonces uno va rebotando y va haciendo presión, ¿sí? Se ajustan de acuerdo a la medida de cada uno, son botas cortas, ¿sí? Recuerden que hoy estamos en el mes del deporte, ¿sí? Y Odontología Narváez junto a Positivo Kangoo Club, ¿sí? Nos vamos a unir. Las placas de relajación de este mes, el 10% se va a donar a este deporte, ¿sí? Que el 20 de mayo cumple el primer aniversario. Después vamos a ir ese mismo día haciendo una grabación en vivo, ¿sí? Viene gente del interior, de Mendoza, de Santa Fe, para apoyar a Luis. Él está dando Kanwakan Nauken, ¿sí? Todo esto es para la postura. Ilia y Alderete, ¿sí? Los teléfonos ya los voy a mostrar, ¿sí? Siguiendo con el tema del día, habíamos dicho deportes de alto impacto. Si bien para el bruxismo el alto impacto, digamos, no es recomendado, ¿sí? Por ejemplo, los entrenamientos militares, ¿sí? Los entrenamientos tipo CrossFit no son los indicados porque se absorbe muchísima fuerza, ¿sí? Y hay que ejercer fuerza mientras estás haciendo ejercicio. Y al ejercer la fuerza, uno lo que hace, aprieta los dientes, ¿sí? Se puede hacer, ¿sí? Pero con mínima fuerza, ¿sí? Y por ahí es un deporte que por ahí trabajan con mucha fuerza. Si no, recomiendo, por favor, usar las placas de relajación en ese momento que están haciendo ese ejercicio, ¿sí? Como otra cosa de novedad que tenemos es que los deportes de alto rendimiento, de alto impacto, llámense triatlones, correr una carrera, ya sea de bici, ya sea corrida, las maratones, todo eso se ha estudiado que generan a los participantes una experiencia única donde se entra en un estado de flow, ¿sí? ¿Qué es flow? El flow es un estado de liberación de endorfinas, dopaminas, cuando estás y te das cuenta que todo fluye, ¿sí? Eso es lo que genera al terminar una carrera de estas, muy fuerte, ¿sí? Se dice que hay 3 días que las personas siguen en ese estado, ¿sí? ¿Y para qué sirve ese estado? Para todo. Mayor concentración,
mayor producción. Por ende, algunas empresas europeas lo que están haciendo es o están reduciendo los horarios de laburo, ¿sí? Y hacer ejercicios para que la gente que trabaja con ellos entren en ese estado de flow. ¿Qué es el estado de flow? ¿Sí? Se concentra más, tiene mayor producción y rentabilidad, se trabaja menos horas. Entonces, son una serie de beneficios que ayudan no solamente a las empresas, sino a las personas. ¿Todos podemos entrar en flow? Sí, pero no está bueno entrar y salir a cada rato, ¿sí? Porque nos genera el problema del cuerpo humano es el descanso posterior. Después de cada flow necesitamos un descanso, ¿sí? Hola Jazmín, buen día. Necesitamos que el cuerpo descanse para volver a lo cotidiano. Los que generan este tipo de efecto es el yoga, también es la meditación, ¿sí? El que hace meditación puede entrar y salir rápidamente en estos estados de flow. ¿Qué significa entrar en flow? Entrar en flow, punto número 1, es sacarse todas las distracciones, celulares, pantallas, estar solamente enfocado en lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Tiene que tener la meta clara, ¿sí? Saber a dónde va, ¿sí? Si es mayor venta, si es mayor producción, si es comprar una casa, comprar un auto, irme de viaje. Hay que tener metas claras para poder enfocarnos a hacer un enfoque profundo. Y al hacer el enfoque profundo, esas metas, vamos más rápido esas metas, ¿sí? Y la adrenalina que te genera, ¿sí? Es impresionante, ¿sí? ¿Qué es lo que se genera? Es como si estuviéramos en un estado de que todo fluye, se sincroniza todo, ¿sí? Estás más ágil, estás más carismático, sos el alma de la fiesta, como dicen algunos. ¿Qué pasa si depende también de las habilidades? ¿Qué pasa si el reto o la meta es mucho más alta que mis habilidades? ¿Sí? Ahí se juega diferente, ¿sí? Si la meta o el reto es mayor que la habilidad, uno genera mucha ansiedad, ¿sí? O si la habilidad es mucho mayor que el reto o la meta, me genera la parte de aburrimiento. Entonces hay que buscar un equilibrio. ¿Todo el mundo puede entrar? Sí, todo el mundo puede entrar. ¿Qué es lo que hacen algunos? Es como que cuando están por entrar, hacen como energéticamente, hasta las energías se concentran, ¿sí? Hacen que cierran los ojos como una meditación, ¿sí? Y lo que hacen es como que sienten que van hacia un túnel brillante, transparente, ¿sí? Y que entran en ese túnel y saben que en ese momento empieza lo que es el enfoque, ¿sí? Cuando salen con las técnicas de meditación, ¿sí? Estar presentes aquí, ahora, ¿sí? La respiración es fundamental, ¿sí? Para poder salir de ese estado, porque después quedan muy agotados cuando entran. Por eso ese flow tiene que ser de poco tiempo, ¿sí? Y lo ideal es no entrar todos los días, ¿sí? Sino entrar una vez cada mes. Eso sería lo ideal para que realmente funcione, porque si vos entras continuamente en flow, lo que vas diciendo es que te vas cansando más y no te va a ir sirviendo ni vas a ir rindiendo como debe ser. ¿Qué más? Entonces, primero saber qué metas claras, ¿sí? Así dirijo toda mi energía y un enfoque profundo. Y después se produce un feedback que vuelve a entrar entre las metas y el enfoque profundo. Y una vez que más o menos estamos terminando, lo que producen es la respiración, sentirse en el aquí y en el ahora, ¿sí? Para poder volver al plano consciente, digamos, ¿sí? Y después sí vas a hacer vas a estar agotado. ¿Cuándo se puede hacer? En cualquier momento, todo depende de la persona. Hay personas que se sienten bien trabajando mucho más enfocadas o más activos en la mañana.
Hay gente que se siente al mediodía, hay gente que se siente a la noche. Bueno, lo importante es que cada uno tome su tiempo y lo haga a su tiempo, ¿sí? Y lo importante es disfrutar ese proceso, porque si uno no disfruta ese proceso no sirve para nada, ¿sí? Nos llega la adrenalina, nos llega el estado de fluidez, nos llega las ganas, no me siento bien, tenemos que estar. Y si ustedes piensan que hoy no es un día para estar en flow, no lo estén directamente, porque es más fácil que descansen y estén bien a entrar en flow y que no les rinda para nada, ¿no? Eso es lo nuevo que se viene, ¿sí? Otra de las cosas que se está diciendo es que el uso también del café, el uso de la toma de café, lo ideal serían 3 horas posteriores al despertarme. Siempre que nosotros nos despertamos, entramos se activa una serie de hormonas que nos hacen estar tranquilos, estar felices. Por eso también dicen las primera hora no usar el celular, porque ya cuando empezás a usar el celular ya estás media, te enteraste de una noticia, te olvidaste de un trabajo, es más complicado, ¿sí? Entonces empezar el día tranquilo, bien, café a partir de las 3 horas, ¿sí? Para que no estés activado por medio del café, sino que estés activado por medio de las enzimas u hormonas que generan tu propio cuerpo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado hoy. La semana que viene vamos a seguir con algo más de deporte. Después les voy a ir comentando qué es lo que tenemos. Nos vemos la semana que viene. Chao, gracias por mirarnos. Y recuerden que el bruxismo trabajamos con niños, con adultos a partir de las placas neuromusculares de relajación, trastornos de ATM, ¿sí? Ruidos, zumbidos, chasquidos, ¿sí? Tenemos ya RPG en lo que es el centenario, tenemos RPG en Plotier, después vamos a estar hablando con estas RPGistas. Tenemos ya también masajistas en Plotier para la gente que necesite. Son nuestros contactos de trabajo que están a disposición de todos ustedes. Recuerden que el bruxismo son 3 partes importantes, lo que es placa de relajación neuromuscular, ¿sí? Para niños tenemos una terapia removible, ¿sí? Para niños a partir de los 5 años. Recuerden que también tenemos RPG para niños, RPG para embarazadas también hay. Y la tercera pie es la actividad física. Yoga, pilates, stretching, kanguyam o la parte de meditación, mindfulness, meditación, ¿sí? Recuerden que el 31 de mayo tenemos el club de referidos, donde que gana elige el premio. ¿Qué es lo que tenemos de premio? Una meditación en vivo con Cecicos. Tenemos una sesión de RPG, ¿sí? Tenemos un kit de higiene de adultos, un kit de higiene de niños, una mat de yoga, un kit de meditación también, que es una mat y un video de meditación, son 2 videos, y tenemos las 2 almohadillas cervicales, uno para vos y otro para que regales, ¿sí? Para todo lo que sean contracturas de cabeza, de cuello, esguinces, para el frío y para el calor, ¿sí? Y entrados al cine, por si alguno quiere también distenderse un poco. Bueno, nos estamos viendo, sigan agregándose al club, ¿sí? Nos vemos, hasta la próxima, gracias.